del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oremos, oh Dios, que iluminaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le pedimos al Señor que nos conceda la alegría y el entusiasmo de evangelizar, de hacer como San Pablo esa tarea de anunciar al mundo que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que en Él está la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, un cordialísimo saludo para todos ustedes, especialmente en primer lugar pues, al presidente de la Organización Mundial de Cursillos de Cristiandad y a todos los queridos hermanos y hermanas que han venido de los diversos países de América Latina. Creo que también hay un español que ha venido de España. Se tuvo que ir ya. Y por supuesto, pues esperamos que a pesar de las dificultades que tenemos actualmente en el país, pues todo haya salido bien acá en esta casa tan acogedora de los cursillos de cristiandad en Caracas. Aquí durante muchísimos años en este mismo lugar se reunía la Conferencia Episcopal Venezolana. A mí me hicieron obispo en el año 82 y mi primera asamblea fue en enero del 83. Yo me acuerdo que yo estaba sentado y yo era el más joven, el último de los obispos. Me acuerdo mucho, estaba como por este lado y el presidio estaba allá, ¿no? De manera pues que este es un lugar muy grato para mí y espero que ustedes pues, hayan pasado unos días también muy placenteros, además de días de renovación y de fortalecimiento en el carisma de los cursillos de cristiandad. Yo acogí con gran ilusión la invitación que me hicieron los organizadores en nombre del padre Iván y de Felipe para encontrarme con ustedes en esta etapa final de este evento que ustedes han realizado, porque desde su inicio los cursillos de cristiandad han contado siempre con el cariño y el apoyo de los obispos de la Iglesia en Venezuela, un cariño general y fuerte. Y ha habido siempre entre cursillos y el episcopado una especie como de sintonía pero muy intensa, y esto para nosotros es muy grande, y yo pues gracias a Dios debo decir que esa sintonía y esa sinergia se mantiene permanentemente hasta nuestros días. Los cursillos comenzaron aquí en Caracas, en Venezuela comenzaron en Caracas y tuvieron el apoyo en primer lugar del arzobispo Arias, que sin embargo falleció cuando estaban comenzando apenas los cursillos. Y luego vino el cardenal Quintero, también arzobispo pues, de Caracas, que le dio un apoyo total a los cursillos de cristiandad. Y yo recuerdo cómo en esos años, estamos hablando de los años 60, se desarrolló en Caracas y en Venezuela, se fue regando pues, esa semilla de los cursillos con una gran fuerza, algo realmente notable y con grandes frutos. Realmente la trayectoria de los cursillos en Venezuela fue realmente notable y muy fructuosa
especialmente en esas décadas de los años 60 y 70, por supuesto también luego, pero ciertamente fueron años esplendorosos de una gran fuerza espiritual y apostólica, de una gran influencia en la renovación de la vida de la Iglesia en Venezuela por parte de los cursillos de cristiandad. Yo creo que evidentemente la década de los 60 y los 70 fue la década de la implantación y de la acogida del Concilio Vaticano II, y por supuesto eso influyó mucho en la renovación de la Iglesia, pero también el empuje que en esos años tuvo el movimiento de cursillos de cristiandad. Ellos, los cursillos acá fueron implantados o traídos a Venezuela por sacerdotes de la fraternidad, de la Sociedad Apostólica de los Padres Operarios Diocesanos. Especialmente hay que recordar uno que fue muy famoso, un gran apóstol de Jesucristo, que fue el Padre Cesario Gil, junto con otros hermanos sacerdotes operarios diocesanos, el Padre Saldívar, el Padre Jiménez, el Padre Izquierdo, el Padre Hermógenes Castaño, y más tarde otro sacerdote operario diocesano que falleció recientemente, el Padre Salvador de Espinosa. De manera pues que ha habido una gran sintonía y una gran sinergia entre el episcopado y el movimiento de cursillo, y eso lo mantenemos también en nuestro día. El movimiento de cursillo se fue extendiendo y creció como un árbol robusto, y hay una carta pastoral como muestra de esto del arzobispo de Caracas, el sucesor del cardenal Quintero, que fue el cardenal José Aguirre Brum, que escribió una carta pastoral bellísima con motivo de los 25 años de la actividad de cursillos en Venezuela y especialmente en Caracas. Y él dice, en esa carta pastoral, él dice una frase que voy a leer, aunque esta presentación está bastante borrosa, pero decía aquí: siento la obligación, decía el cardenal de Brum, mi ilustre predecesor, de invitar a mi arquidiócesis de Caracas, más aún a Venezuela entera, a prorrumpir en una fervorosa acción de gracias por las misericordias que por los cursillos Dios ha derramado sobre nuestra patria. Y entonces dice, para este fin, nada tan oportuno como recordar con el ánimo lleno de alabanzas al Altísimo la historia de estos 25 años. Y él hace entonces en una carta pastoral muy hermosa una síntesis histórica de la trayectoria de los cursillos desde el año 59 hasta la celebración pues, de las bodas de plata de los cursillos en Caracas, en Venezuela. Por supuesto, hay algo que es interesante, y yo estoy seguro que ustedes han reflexionado, por lo que me han informado, sobre las ideas fundamentales, ¿no? Y me parece que es bien interesante. Una de las cosas que yo admiro en el movimiento de cursillos es esa capacidad de renovación permanente que tienen ustedes, que obedece pues al deseo de seguir adelante, de desarrollar una labor cada vez mejor de acuerdo a las circunstancias históricas que vive la Iglesia y el mundo. Y esto me parece a mí que es interesantísimo, importantísimo, y me complace que este encuentro latinoamericano pues haya vuelto sobre estas ideas para asumirlas y ponerlas en práctica con gran fuerza. Hay por supuesto, un movimiento como este tiene varios ejes y creo que ustedes hablan de un trípode. ¿Cuál es ese trípode? Pues la espiritualidad, que es fundamental, sin la cual no podemos vivir nuestra vida cristiana, y por supuesto mucho menos realizar una labor apostólica como movimiento organizado, la espiritualidad.
la formación que en Cursillos es permanente. A cada rato ellos inventan encuentros y cursos y de renovación. Yo seguro que se la pasan estudiando, pero me parece estupendo, ¿no? Muy bueno. Y luego, algo que hay que fortalecer, me parece a mí, en el día de hoy, el apostolado, el empuje apostólico que debe mantener Cursillos como un elemento fundamental de su carisma. Yo estuve leyendo brevemente, rápidamente, un poco lo de las ideas fundamentales. Me pareció bien interesante lo que hacia allí se dice sobre el carisma, sobre la mentalidad, sobre la finalidad, y creo que eso explica un poco lo que han sido las características de los cursillistas en todos los tiempos, pero especialmente al principio, que aquí, al menos aquí en Caracas, en Venezuela. Cuando Cursillos cumplió 50 años, el episcopado, todo el episcopado escribió una carta pastoral. Cuando cumplió 25, el cardenal Blum escribió su carta pastoral. En el año 2009, todos nosotros escribimos una carta pastoral que ojalá que se pueda volver a difundir, ¿no?, entre los cursillistas de Venezuela. Porque allí, por ejemplo, el episcopado recuerda las características de los cursillistas de aquella época, ¿no? Las características, particularmente entre los cursillistas de los primeros años, y decíamos, la alegría de vivir la fe con la máxima ilusión. Nuestra fe es grande, nuestra fe es una cosa hermosa, nuestra fe vale la pena vivirla, ¿no? El conocimiento profundo de lo que es el cristianismo. Había ciertamente un interés permanente de los cursillistas por conocer cada vez mejor la fe. La valentía en la asunción de los compromisos, a los que los llama la vivencia de la fe. La preocupación por dar a conocer a Jesucristo y su amor a todos los hermanos. El procurar con el máximo empeño la transformación social para que la sociedad pase definitivamente a ser más humana y más cristiana. La capacidad de llevar a los diversos ámbitos sociales, o de llegar, a los diversos ámbitos sociales para dar testimonio de Cristo en ellos, sea cual fuera la consecuencia que ello trajera. De manera pues que el carisma de Cursillos imprime como una especie de impronta o de estilo o de característica en los cursillistas, y esto es algo que vale la pena que se reflexione y se vuelva a fomentar, ¿no? Una actitud siempre positiva, siempre hacia adelante, de andar con la frente en alto y con la alegría de vivir unido a Jesucristo y de llevar la palabra de Jesucristo sin miedo a cualquier ambiente. Eso es algo bien importante que forma parte, a mí me parece, de lo que debe ser el perfil de un cursillista de cristiandad. Ustedes en las ideas fundamentales hablan del carisma, y el Papa acaba de decir hace un año en un encuentro con los movimientos laicales que hubo en Roma, que para alcanzar la madurez eclesial deben mantener la frescura del carisma, respetar la libertad de las personas y buscar siempre la comunión. De manera pues que esto es algo importante, y en este sentido, en esa carta pastoral del año 2009, los obispos de Venezuela decíamos, bueno, el título de la carta es bien bonito, dice, una lluvia de gracias de 50 años, ese es el título de la carta pastoral. Dice, el carisma de los cursillos de cristiandad, que lo podemos resumir en los aspectos principales descritos en los dos objetivos que persiguen. El inmediato es decir, la conversión de la persona, y el último es la fermentación evangélica de los ambientes. Ese carisma, decimos los obispos, es definitivamente actual. Después de 60 años en el mundo y de 50 en Venezuela,
tiene plena vigencia. De manera que esto es sumamente importante y ojalá que ustedes lo atesoren y lo desarrollen cada vez más. Por supuesto, el carisma genera una mentalidad y esto a mí me llamó mucho la atención lo que dice el libro de las ideas fundamentales al respecto. Una mentalidad positiva, yo diría, para ser así como sencillo y sintético, la mentalidad tiene que ser, la mentalidad del cursillista y del movimiento es una mentalidad positiva que se acerca a Dios, a un Dios vivo y cercano, que procura generar una persona capaz de Dios y un mundo que es espacio de salvación, y la iglesia instrumento de salvación para la humanidad. Creo que es muy importante, y sobre esto me voy a permitir decir algunas cosas en este momento y tal vez más adelante también. Que hay una corriente actual en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa, según las cuales la iglesia es sobre todo una acompañante, ¿no? Una compañera de camino, ¿no? Que tiene que respetar a las personas, dialogar con el mundo y respetar al mundo. Y entonces, no ser tan obvio en la presentación del mensaje evangélico. Bueno, yo creo que eso no lo pensaría San Pablo hoy. Creo que San Pablo tendría una actitud mucho más dinámica, mucho más activa, mucho más positiva, como lo refleja en la concepción de la mentalidad de los cursillos de cristiandad. Yo creo que nosotros no hemos sido llamados simplemente a acompañar a las personas, sino a acompañarlas para iluminarlas con la luz del Evangelio, para llevarles el mensaje de salvación, para hacer que esas personas se encuentren, para posibilitar, porque el que hace que se encuentren es Dios nuestro Señor, pero para posibilitar que esas personas se encuentren con Dios. Nosotros no podemos ser simplemente compañeros de camino, no tenemos que ser mucho más que eso, tenemos que ser guías, guías generosos, guías esforzados, guías que seamos verdaderos testigos de lo que es ser feliz siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. Y otra cosa que me parece bien importante es tener bien clara la finalidad del movimiento, que es el llevar, lo sintetizo también en una frase, no sé si estoy siendo fiel al libro de las ideas fundamentales, pero creo que sí, el llevar la buena nueva del amor de Dios, especialmente a los alejados. La finalidad es la conversión, la finalidad es la evangelización, la finalidad es hacer presente a Jesús en el mundo. De manera pues que esto es ciertamente muy importante. Ustedes han venido acá a Caracas a este encuentro precisamente para fortalecerse y para renovarse en la vivencia y en la promoción del movimiento en nuestra América Latina. Pues bien, yo creo que la vigencia y la importancia del movimiento hoy es mucho más fuerte que ayer. ¿Por qué? Porque la situación en el mundo ha cambiado y es peor. La situación en el mundo en general es peor. Nosotros estamos hoy día sujetos en todo el hemisferio occidental, en Europa y en América, tanto del norte como América Latina, aunque en menor escala en nuestros países, estamos siendo objeto del ataque de una tendencia completamente anticristiana y específicamente anticatólica, que es la tendencia secularista, el secularismo, que es la exageración de lo que es la concepción de la importancia de lo secular, ¿no? ¿Qué es lo secular? Lo del mundo. El mundo tiene su autonomía, por supuesto. El mundo tiene su valor propio, por supuesto. Nosotros le llevamos al mundo algo que lo transforma y que lo renueva y que lo hace verdaderamente algo totalmente distinto, que es la gracia de Dios.
Y por eso lo secular es muy importante y muy bueno. Pero el secularismo es precisamente esta tendencia que existe en el mundo occidental a sacar a Dios de la vida de los seres humanos, ¿no? Y por eso en muchas partes ya pues se impide que la gente, se impide que haya los crucifijos en las escuelas, o que la gente lleve, la gente no puede llevar una cruz o una medallita de la Virgen en el cuello, porque se lo prohíben, ¿no? en su empresa donde ellos trabajan, etc. En España hay una cosa, en algunos pueblos llegan algunos alcaldes y empiezan a cambiar los nombres. No, esta calle se llama San José, pues vamos a ponerle otro nombre. Esta calle se llama de Cristo Resucitado, vamos a quitarle ese nombre. La plaza de la Dolorosa, vamos a quitarle ese nombre. ¿Por qué? Porque hay una especie como de ataque fuerte, virulento, contra lo religioso, y específicamente, que es muy importante que nos demos cuenta nosotros de esto, contra lo católico. El ataque va dirigido de manera muy específica contra lo católico y contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque somos los que tenemos más consistencia, la iglesia más numerosa en el mundo, pero además la iglesia más sólida, ¿no? De tal manera que nosotros somos el blanco, la Iglesia Católica, somos el blanco de los ataques de esta gente, ¿no? Y bueno, entonces ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, los hospitales católicos tienen problemas terribles con las nuevas leyes de los americanos. Tienen que practicar, ¿cómo se llama esto? Abortos, y tienen que practicar cualquier tipo de operaciones, etcétera, y no pueden negarse porque si no los multan o los cierran, hay de todo, ¿no? De manera que hay un problema bien gordo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Entonces, el carisma, la mentalidad y la finalidad de los cursillos es hoy tan vigente o más que ayer, porque el mundo adolece de hombres y mujeres que asuman con seriedad su fe. Por ello se necesita la valentía de aquellos que ya la viven responsablemente, como ustedes, por ejemplo, ¿no? En este caso concreto, los que ya han pasado por un cursillo de cristiandad, que viven su contacto frecuente y familiar con Dios a través de la oración, que han asumido que la fe debe ser ilustrada con los criterios sólidos que dan la misma palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, que se saben apóstoles del Evangelio del amor en cada uno de sus ambientes. De manera pues que estas son las frases de la carta pastoral nuestra del episcopado, indica pues no solamente la valoración hermosísima y positiva que tenemos sobre los cursillos, sino la vigencia y la necesidad de que esto se lleve a la práctica hoy. Y voy a terminar, yo creo que es suficiente, ¿no? Y ustedes deben estar bien cansados después de tanto trabajo. Estoy leyendo otro párrafo de nuestra carta pastoral. Dice: el movimiento de cursillos debe discernir en el respeto personal, en el respeto reverencial al carisma original que merece toda inspiración suya, lo que ese mismo Espíritu quiere hoy del Espíritu Santo. Si en su momento original los cursillos de cristiandad fueron lanzados a recristianizar un mundo que estaba dejando de ser cristiano, ¿no? Si fueron lanzados a conquistar de los mismos ambientes aquellas personas que eran más influyentes, para que después de convertidas a la fe fueran fermento de esa misma fe, en este momento el Espíritu Santo no pide otra cosa distinta: recristianizar un mundo que está dejando de ser cristiano, dejándose llevar por la misma dinámica actualizadora que produce el Espíritu Santo en toda la obra de la Iglesia, lo cual la hace siempre joven. Los cursillistas, el movimiento de cursillos, debe dejarse iluminar
para poder discernir correctamente de qué modo pueden lograr lo que el Espíritu quiere de ellos en estos momentos de vida del mundo. De esta manera, también los cursillos serán siempre jóvenes. Esto está en línea de perfecta congruencia con lo que pedía el recordado Juan Pablo II al hablar de la nueva evangelización, que debía ser nueva en su autor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Y hasta aquí la carta pastoral de los obispos de Venezuela. Y por supuesto está en consonancia, está en sintonía con lo que nos pide el Papa Francisco: una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia activa, una iglesia que no tenga complejos, una iglesia que lleve a Jesucristo al corazón del mundo de hoy. Bueno, esto es lo que precisamente me parece a mí que debíamos nosotros todos atesorar, y que ojalá que ustedes en este encuentro pues hayan, por supuesto, captado como algo necesario. Yo creo que el mundo de hoy, más que antes, precisamente por esa corriente terrible, diabólica, pudiera decir, del secularismo, de desdibujar todo lo que tenga que ver con Dios de la fachada del mundo, pues nosotros tenemos que con mucha mayor fuerza, con mucha mayor alegría, con mucho mayor entusiasmo, con mucha mayor fortaleza, debemos llevar el mensaje y los dones de Jesucristo a nuestros hermanos. Yo hago votos porque este encuentro latinoamericano haya sido sumamente provechoso y fructuoso y deje marque surco, ¿verdad?, para el fortalecimiento del movimiento de cursillos en nuestra América Latina, en todos los países de América Latina, y para que podamos verdaderamente atender el reclamo, la invitación que permanentemente nos está haciendo el Papa Francisco a evangelizar a nuestros hermanos. Yo les expreso de nuevo pues mi gran afecto, mi aprecio a todos ustedes, porque ciertamente son dirigentes de un movimiento importantísimo para la vida de la Iglesia, y que hay que procurar fortalecer cada vez más, revitalizar y de alguna manera multiplicar en todas nuestras naciones latinoamericanas. Ojalá que el Señor así nos lo conceda y la Virgen Santísima.